Vamos a orar. Lo primero. Señor, gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por haber venido a buscarnos a cada uno de nosotros allí donde estábamos. Algunos en lugares oscuros, bueno, todos en lugares oscuros, en algunos lugares poco recomendables, oh Dios, todos perdidos y sin esperanza. Señor, gracias por habernos ido a buscar uno a uno, por habernos amado, por seguir amándonos a pesar de que nunca llegamos al nivel, oh Dios, pero gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por esta iglesia, por esta comunidad, por lo que tú estás haciendo. Gracias por tu pueblo, oh Dios, por esa novia que tú estás preparando, oh Dios. Señor, toma este tiempo, Señor, que tu palabra, Señor, sea como es, espada de dos filos, que entre en nuestros corazones, Señor, que deje heridas abiertas, Señor, que nuestra indiferencia no pueda cerrar, oh Dios. Señor, háblanos hoy, Señor, haznos hacedores de tu palabra, no solamente gente que escucha, sino gente que responde, oh Dios. Cada uno de nosotros, oh Dios. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como decía Gus, hace 7 años ya, nos fuimos a vivir a Palencia. Y es cierto, cuando fuimos la iglesia pues eran 2 familias, un poco más, y ahora la situación ha cambiado. Ahora hay 30 y tantas personas, con niños yo creo que hasta 40 personas por allí. Entonces, como que hemos llegado a la conclusión, espero que dirigidos por el Señor, de que esta es una etapa que quizá, debamos cerrar y empezar otra nueva, ¿no? No sabemos muy bien exactamente lo que vamos a hacer, pero al menos sí queríamos tener un poco más de libertad. Por ejemplo, de venir aquí. Si venimos una vez al año, una cosa así es terrible. Porque seguimos siendo familia, aunque algunos de nosotros ya no nos conozcáis, pero bueno. Pero vamos, hemos envejecido juntos. Entras aquí, me encuentro con... ¿Dónde está Chema? Chema Rizos, ahí está. Chema Rizos, le va Chema Rizos. Yo también tenía rizos y digo, tenemos el mismo corte de pelo. Ya. Bueno, y empiezas a ver fulanito jubilado. Digo, ¿esto cómo está? Ya me gustaría a mí estar en el club, pero también hay que dar un par de años. Bueno, el caso es que, ¿qué es lo que voy a compartir con vosotros? Bueno, pues, no sé, vivimos en tiempos un poco complicados. Hace algún tiempo preguntaba a una persona sobre la iglesia en Burgos. Y lo que me dijo esta persona, me dijo una palabra, me dijo que la iglesia está dormida. Eso es lo que me dijo. Esa fue la evaluación de la iglesia. La iglesia está dormida. Ahora la pregunta es ¿por qué está dormida?, ¿no? Y estaba pensando en estos tiempos en los que llevamos últimamente y los que nos vienen, y se nota, se palpa el temor, el miedo al futuro. Yo soy profe de inglés y una de las clases que tengo es una empresa que hace papel para cajas. De hecho, son los que hacen las cajas para Amazon, para Mercadona y demás. Y están parando. Por primera vez en no sé cuántos años, nadie recuerda haber tenido que parar justamente ahora, que es cuando tienen más trabajo, es hacer las cajas para Navidad. Pues están parando. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a gastar su dinero. ¿A qué es lo que va a pasar en el futuro, no? Todos tenemos miedo a estos tiempos. Muchos de nosotros, yo me incluyo, tengo miedo a la siguiente factura del gas. Porque no sé cómo va a salir la cosa. De momento, pues Lupe y yo nos cruzamos así, ya estamos un poco fuertecillos, pero con las capas que nos ponemos en casa y los gorros casi no los reconocemos y tal. ¿Oh, quién eres tú? Pues sí, yo voy al baño, vengo del baño y tal. Vale. Pues porque estamos temblando a ver cómo nos viene la factura del gas, ¿no? Son tonterías, pero son cosas a las que tenemos realmente miedo. Lo que se está preparando está bien. Guerras que hay en otros lugares que están afectando, rumores de guerras. Esto nos suena de la Biblia, ¿no? Esos rumores de guerras, enfermedades, tenemos por aquí, por allí. Y en estos tiempos, ¿qué es lo que ocurre? Que es fácil
Empezar es quedarse dormido, quedarse agarrotado, quedarse paralizado por el temor, ¿no? Y todos tenemos temores. No sé si os acordáis, algunos de vosotros os acordaréis. Yo es que esto lo guardo como oro en paño, estos papelitos. Porque yo no creo que fue hace más de 10 años. Estos papelitos tienen más de 10 años. Era antes de la unidad, cuando era la iglesia de San Francisco, pues se me ocurrió pasar unos papelitos y preguntar a la gente que escribiese, pedir a la gente que escribiese a qué tenían miedo. O sea, el temor no es una cosa nueva. Y yo no sé, mentalmente piensa por un momento, ¿a qué tengo miedo? ¿Qué pondría yo en el papel? No te voy a pedir que lo hagas ahora, porque eso no es cuestión de hacerlo cada año. Pero os voy a decir, esto es totalmente anónimo. Yo no sé quién lo escribió, excepto uno, porque era mi hija y ponía el nombre. Mira que les dije que no pongáis el nombre. Pone el nombre y pone el nombre de su amiga. O sea, 2 de ellas están identificadas, pero no lo voy a leer, porque eran muy jovencitas entonces, además. Estas son algunas cosas a las que algunos de vosotros dijisteis que teníais miedo. A la soledad. Temo no ser obediente a Dios en todo como Él me pide. O sea, temor a no dar la talla. Temor de no tener trabajo. Temor a no estar a la altura de lo que Dios espera de mí en mi testimonio, en todas partes, en mi trabajo. A ser evaluada negativamente. Aquí en el juicio el Señor me diga, no te conozco. Miedo a no poder tener una relación directa e intensa con Dios. A quedarme sola. Miedo a mí mismo. Tengo pánico al futuro de mi familia, a la muerte, al futuro inseguro. Temor a mis hijos y nietos, al dolor y a perder la cabeza, a sufrir dolor y no glorificar a Dios. No tengo miedo a morir, sino a vivir mal. Pobre, inseguro, en una situación difícil, sin trabajo, sentada, viendo la tele. Temor al futuro, miedo a la enfermedad y el dolor, a las decisiones que mis hijas tomen en contra de Dios. Estas son las de mis hijas. Yo no sé yo me imagino, no lo sé, no lo voy a preguntar, pero me imagino que probablemente si hiciésemos la prueba hoy pondrías cosas similares, ¿no? Temor al futuro, a quedarte sin trabajo, a lo que pasará con tus hijos y con tus nietos, al dolor, a sufrir, a perder la cabeza. Hay muchos de nosotros, no sé, quizás si habéis conocido a alguien que sufre de Alzheimer, dices, eso sería terrible, ¿no? Se me ocurre a mí. Perder la cabeza, dejar de reconocer a mis seres queridos y demás, ¿no? Tiene que ser terrible. Tenemos muchos temores. Todos tenemos temores, ¿no? Incluso la gente más valiente. Yo estaba pensando en mi suegro. Mi suegro era mexicano. Era un hombre echado para adelante, no le tenía miedo a nadie. De hecho, él estuvo, durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos faltaban hombres, porque estaban en la guerra, entonces hicieron un convenio con México para que México les prestase trabajadores. Él trabajaba en los ferrocarriles, entonces lo mandaron a Estados Unidos a trabajar allí. Y el tiempo que pasó durante la guerra, pues le gustó. Y luego, años después, volvió como ilegal. Parece que le echaron una vez, si no recuerdo la historia, y luego volvió y ya allí se estableció, y ahí vivió toda su vida y tuvo varios hijos. Su hija mayor está por ahí sentada, y es mi mujer. Y era un hombre que no tenía miedo a nadie. La verdad es que te sentías cómodo con él cuando ibas a hacer algo porque sabías que era un hombre echado para adelante. Pero mi suegro tenía miedo a la oscuridad. Y tenía miedo a los fantasmas y a los muertos. Y ese tipo de cosas que a mí decían, muertos, y los muertos,
miedo de los vivos, que son los que te pueden hacer cosas, pero los muertos, pues no, era un miedo irracional. De hecho, se dice que la mayor parte de los temores son irracionales. La mayor parte de las cosas que temes que te ocurren no pasarán. Estadísticamente, hay estadísticas para todo, también hay estadística para eso, casi con seguridad no te pasará. Pero el temor lo vas a ir alimentando, aunque no te vaya a ocurrir, ¿no? Pues yo no soy una persona particularmente valiente, lo tengo que reconocer. Siempre he tenido poca confianza en mí mismo, tenía temor a la gente, muy tímido. Y bueno, el Señor ha ido trabajando. Y una de las cosas, yo recuerdo cuando decidimos irnos a Palencia hace 7 años, pues una decisión complicada, porque era básicamente dejarlo todo y empezar de cero allí, dejar trabajo aquí, dejar casa, dejar la iglesia, empezar allí y buscar trabajo allí. Y no era una decisión fácil, la verdad es que estuve 3 días, tomé 3 días de ayuno y oración, estuve en una casa en un pueblo por ahí de la provincia de Palencia del Norte, y pensando y meditando y orando, la conclusión a la que yo llegaba, ¿cuál es el motivo por el cual yo no querría hacer esto? Veo que hay una necesidad y yo puedo hacer algo por ella. ¿Cuál es el mayor motivo por el cual yo no lo haría? Y la respuesta era, por miedo, por el temor. Va a encontrar trabajo, ¿qué va a ocurrir? Y digo, si ese es el único motivo por el que no voy a ir, no voy a ceder. Porque el temor paraliza, te hace no tomar decisiones, te hace quedarte en una zona en la que estás cómodo, no quieres tomar riesgos. Y el Señor nos incita, nos anima a tomar riesgos. Cantábamos una canción muy bonita, viviendo en fe. Eso es vivir en fe. Entonces, a veces cantamos cosas que luego no vivimos, y ese es otro problema. Pero vamos a ver, hay una persona en la Biblia con la que yo me identifico mucho, porque era un tío así también, bastante temeroso, tímido, inseguro, no sabía muy bien qué hacer. Y ese hombre era Timoteo. Vamos a ver, como me ha fallado aquí todo esto, te voy a hacerlo con el teléfono. Bueno, en la segunda carta a Timoteo, vamos a leer del 1 al 8, cuando empiece con esto. Segunda Timoteo, desde versículo 1. Aquí lo tenemos ya. Dice, Pablo, apóstol, esto es lo que dice el apóstol. ¿Cómo trata el apóstol Pablo con alguien que es tímido y que tiene miedo? Quizá como tú o como yo. Por eso yo me identifico mucho con Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, esto es precioso. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Sigue la cosa. Bueno, esto ya es un inciso. Yo no sé si a vosotros os resulta difícil leer las cartas de Pablo. A mí resulta difícil. Y es porque Pablo hace lo que yo le digo a mis alumnos que nunca hagan. Pablo hace unas oraciones subordinadas, complejísimas, de 7 o 8 líneas. Yo les digo a mis alumnos que no hagáis unas frases tan largas que metéis la pata y luego no hay quien las entienda. Poner un punto y seguís. No, pero Pablo aquí se tira 4 o 5 versículos con una sola oración. Por eso es tan difícil, yo creo, seguirle a veces. Bueno,
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que tenemos, Pablo llama amado hijo. Ya sabéis que en el mundo antiguo, en la época romana especialmente, es bien conocido cómo algunos hombres adultos decidían adoptar a jóvenes que no eran necesariamente de su familia, porque les tenían un cariño especial y de hecho algunas veces les hacían incluso herederos de sus fortunas. Un caso famoso, Julio César, que adoptó a Bruto, que luego le traicionó, y también adoptó a Octavio, el que sería el primer emperador, Augusto. Y aquí Pablo hace lo mismo. En cierto modo, adopta a Timoteo como hijo suyo. Si recordáis, Timoteo era hijo, su madre era judía, Eunice, pero de su padre lo único que sabemos es que era griego. No sabemos ni cómo se llamaba y no aparece en ninguna parte. Entonces, hombre, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es bastante probable que el padre no fuese creyente y la madre sí. Al padre nunca se le menciona, solamente se menciona a la madre. Entonces ya tenemos una cierta debilidad. Tenemos aquí a Timoteo inseguro por su propio origen. Solamente era 50% judío. Quizá solamente su madre era creyente, su padre no. Y eso a todos nosotros, quizá especialmente a los que predicamos o tenemos alguna posición en una iglesia, es una de las cosas que siempre nos hacen daño, ¿no? Es decir, el testimonio. Está mi familia también a la altura. Pues resulta que, pues mi padre no es creyente, mis hermanos tampoco, mis hijos tampoco. Y eso te desanima. Y eso probablemente a Timoteo también le desanimaba, ¿no? Saber que su padre no era creyente. Bueno, estamos imaginando que no lo era, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero que rompe el temor. Y yo creo que es lo fundamental. Es el amor. Recordad, 1 de Juan 4:18. El amor echa fuera el temor. Necesitamos sabernos amados y apreciados. Todos necesitamos sabernos amados y apreciados. Y yo no lo sé, espero que te sientas amado y apreciado en tu familia, que tus padres te muestren aprecio y te lo digan, lo que te aman y lo que te aprecian, tu marido o tu mujer, tus hijos. Espero que tu familia lo haga, pero a veces no lo hacen. Yo era el ojito derecho de mi madre, era el único chico de los tres, dos chicas y un chico. Pero el ojito derecho de mi padre era mi hermana, Vicky, por cierto. Y no sé, la verdad es que mi padre nunca me apreció demasiado en ese sentido, nunca apreció nada lo que hice. No perdía oportunidad de recordarme como yo no era lo que él esperaba que yo hubiese sido, quizá. Y eso te desanima, ¿no? Te hace pensar, te debilita. Todos necesitamos ser amados y ser apreciados, ¿no? Y yo recuerdo, y estoy al Señor muy agradecido, especialmente por dos personas, una está aquí, la otra no, especialmente por Rubén Redondo y por David Caller. ¿Por qué? Cuando yo conocí al Señor, pues Rubén me cogió un poco bajo sus alas y quedábamos todos los viernes, nos íbamos por ahí a tomar algo, merendó las buenas, pero también era un tiempo de orar, en el que él me hablaba, me enseñaba de la palabra que yo no conocía. La Biblia había leído una vez por aquello de que todo intelectual tiene que leer la Biblia, al menos para decir que la ha leído, pero no me acordaba de casi nada. Entonces él me arropó y básicamente creyó que yo podía tener algún tipo de potencial, ¿no? Y después con los años, tengo a David, que sobre todo en los últimos ya no sé cuántos años, ¿no? Pues hemos tenido también este tipo de relación de apoyo, apoyarnos el uno al otro. Y es infinitamente bueno tener a alguien que sabes que te ama y que cree en ti y que te apoya. Y sabes que está orando por ti y tiene nombre y apellidos. No es simplemente, sí, la iglesia está orando por ti. Está muy bien cuando se acuerda. Pero tienes a alguien que está
contigo. Todos necesitamos tener a alguien así. Pero incluso si no tienes a nadie, tienes a alguien. Tienes al Señor. Isaías, y yo creo que esto es fundamental, porque mira que nos cuesta entender el amor de Dios y cuánto nos ama. Isaías 53, 11, esto sabemos que habla de Jesús, ya no hace falta, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, está hablando de Jesús, y quedará satisfecho. Es decir, Jesús será el siervo sufriente, sufrirá lo indecible, pasará por la mayor aflicción que nadie puede haber pasado nunca y después de pasarla quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque después de toda esa aflicción le lleva ¿a qué? A encontrarse, a tenernos a nosotros, a poder tenernos a nosotros. Si eso no es amor, ¿qué mayor prueba de amor necesitamos? Y tenemos muchas más. Deuteronomio 26, 18, esto es precioso. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión. En hebreo es segulá. Acordaos de esta palabra, segulá, porque es preciosa. Su exclusiva posesión, como Él te prometió, que debes guardar todos sus mandamientos. Somos su segulá, es decir, su tesoro, lo más valioso, lo más precioso, ese es su pueblo. Tú y yo. Somos su segulá. Cuando pienso en esta palabra me acuerdo del Gollum del Señor de los Anillos. ¿Lo habéis visto? ¿No? My precious, mi tesoro. Pues es una parodia, pero en cierto modo así es como se siente el Señor. Si habéis visto la película, habéis leído el libro, Gollum es capaz de morir por su tesoro. De hecho, veis la escena final, wow, que cae en el río y tal, el monte del destino y tal. Y se quema junto con el anillo. El anillo era tan valioso que fue capaz de dar su vida. Cuando pienso en esto, pienso también en la parábola que decía Jesús de la perla de gran precio, de este hombre que lo vende todo por conseguir esta perla. ¿Y sabe lo que estaba pensando? Que también es cierto al revés. Nosotros somos la perla de gran precio para el Señor, porque fue capaz de darlo todo. No escatimó absolutamente nada, ni su propia vida, para poder conseguirnos a nosotros. Y si tú no entiendes eso, no vas a poder entender el amor de Dios. Y si no te sientes amado, es porque no meditas en este enorme amor de Dios. Aunque no haya nadie más en este mundo que te ame, ni que te aprecie. Tienes a alguien que dio su vida por ti, sin tener ninguna obligación. Eres así, eres una perla de gran valor para el Señor. Somos su segulá. Y luego en el Nuevo Testamento vuelve a decir lo mismo. 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Traducido en hebreo, su segulá. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El poder que tiene el saber que hay alguien que nos ama y nos aprecia de esa manera, es un poder que rompe cualquier parálisis y cualquier sueño en el que estés o en el que estemos sumidos. Lo primero es el amor. Pero hay otro tema, esta cosa no termina aquí. En el versículo 5 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Fe sincera. No sé si quizá la habíais escuchado en alguna predicación o a lo mejor lo habéis leído, el origen de la palabra sincero o sincera. Que según, en muchos sitios es lo que se dice. Yo estoy investigando y parece ser que esa no es realmente la etimología. Literalmente es tal cual, sincera. ¿Por qué? Porque según parece, esa es la versión tradicional, más extendida, es que en el mundo antiguo, para tapar, por ejemplo, en las estatuas y a veces en algunos objetos de cerámica, para tapar las grietas o los defectos, se rellenaba con cera. Luego he estado investigando por ahí, según parece, esa no es la etimología, pero tampoco importa. La etimología es básicamente, a ver si lo encuentro, es que es algo sin mezcla.
y sin mestizaje. Estaba buscando por ahí y he encontrado un texto de Cicerón, por ejemplo, y otro de Tácito, hablando de los germanos, diciendo que eran un pueblo sincero, bueno, en latín. ¿Qué quería decir esto? Un pueblo que no se mezclaba, un pueblo sin mestizaje. Los germanos no se mezclaban con otros, según Tácito. Entonces, esa es una fe sincera, no mezclada con otras cosas, una fe pura. ¿Y sabes cuál es el problema a ese respecto? Es que a veces nosotros sentimos o pensamos, especialmente a veces con la palabra de Dios, que tiene grietas y necesitamos rellenarla. A veces lo rellenamos con nuestras propias ideas o a veces lo que el mundo nos dice, que es cómo se debe pensar. Y rellenamos estas cosas un poco complicadas a veces que aparecen en la Biblia, ¿no? En cualquier caso, es una fe sin mestizaje, sin mezcla. El Señor nos llama a tener una fe sin mezcla, una fe bíblica, puramente bíblica. Y el no hacerlo es otro impedimento para despertar de esta situación, para romper la parálisis del temor, ¿no? Una fe sincera. Hay otro aspecto, que es el de la hipocresía. No hay nada que afecte más, quizá, en las familias a los hijos que la hipocresía de los padres, ¿no? Hay una estadística, son estadísticas americanas, es increíble, los americanos tienen estadísticas para todo, algunas increíbles. Por ejemplo, el otro día hay un artículo muy interesante que a veces uso en alguna clase porque hay estadísticas que dicen que los calvos ganan más dinero que los que tienen pelo. Ya lo siento, ya lo siento. Hay estadísticas que lo dicen, no es broma, ¿eh? Universidades muy serias que tienen este tipo de estudios. Y los calvos ganan más que los que tienen estadísticamente. Y tienen empresas, sus empresas son más grandes que los que tienen pelo. Y los que tienen barba, y el barbudo, si encima eres calvo, lo tienes todo. Porque los barbudos dan confianza. Hay estadísticas también para eso. Bueno, pero esta estadística es mucho más triste. Hay una estadística americana que dice, aquí me imagino que no será muy diferente, es que el 60% de los niños que están en la iglesia dejarán al Señor a partir de los 18 años. Yo no sé cuántos hay menores de 18 años. Es terrible empezar a pensar en la estadística. Decía, piensa, 6 de cada 10 abandonarán la iglesia después de los 18 años. No hay nada más, yo creo que haga más daño que la hipocresía, el vivir una fe fingida que solamente tiene una cara, ¿no? Yo me acuerdo, porque me parece una de las mejores definiciones simplificadas de lo que es la vida cristiana, una conversación con Connie en uno de los domingos del campo hace muchísimos años. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero básicamente ella dice, ¿cuál es la diferencia? Estoy parafraseando porque hace muchos años, a lo mejor ella ni se acuerda, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no creyente? ¿Que somos mejores? Pues no, está claro que no. La diferencia entre un cristiano y un no creyente es un cristiano perdona y pide perdón. Siempre, siempre. Y eso es lo que ella decía, ese era el secreto de una familia cristiana. Porque los padres cristianos nos metemos la pata igual que los padres no creyentes. Y los hijos exactamente igual. Pero si tú eres creyente, siempre estarás dispuesto y listo para pedir perdón cuando ofendas a alguien, con razón o sin razón. Y siempre estarás listo para perdonar cuando alguien te lo pida, en toda la familia. El perdón es lo que marca la diferencia entre un creyente y un no creyente. Y a mí me parece una simplificación perfecta. Si quieres simplificar la vida cristiana, puedes copiarlo desde Connie, no es mía. El otro día estaba leyendo el Salmo 119, este larguísimo, que habla sobre la palabra, obedecer la palabra, los estatutos, como viene en algunas traducciones, ¿no? Y en el versículo 111 dice, tus testimonios, tus estatutos, tu palabra, en otras palabras, he tomado como herencia para siempre porque son el gozo de mi corazón.
La palabra de Dios es el gozo de mi corazón. No es que me parezca bien, no es que me parezca perfecta, es que me produce gozo. La palabra y la obediencia a la palabra te produce gozo. Había un comentario a este salmo de no lo conocía muy bien, un erudito irlandés que murió hace pocos años, Alec Motyer. Y este hombre escribía, y me parece perfecto el apuntar. Dice, el gozo sin obediencia es frivolidad. O sea, puedes levantar las manos, cantar muy fuerte y tal, hacer lo que quieras, decir lo que quieras el domingo, pero si no obedeces la palabra de Dios durante toda la semana, lo que estás enseñando a tus hijos, lo que estás enseñando a los demás es que tu fe es pura frivolidad, es pura superficialidad. Pero sigue, y la obediencia sin gozo es moralismo. Alguien que sigue las reglas y que está siempre juzgándose a sí mismo y a los demás, lo que es moralmente correcto o no. Y las dos cosas destruyen la fe sincera en nuestras familias. Pero Pablo sigue hablando de este tema. El amor, lo primero. Después la fe sincera. Así que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Por eso hablo de lo importante que es. Algunos de vosotros, quizá no muchos, habéis recibido la fe de vuestros abuelos. Quizá no muchos. Pero muchos de vosotros de vuestros padres. Y algunos de los que recibiste de vuestros padres tenéis ahora hijos pequeños. Y vuestros hijos pequeños la recibirán de sus abuelos. Y es algo precioso. Versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Aviva tus dones. Esto es un mandato. Es absolutamente necesario. Esto de avivar los dones, usar los dones, no es opcional. A veces nos cuesta entenderlo. Y nos pasamos la vida, y no digo que estén mal, haciendo test para ver cuáles son mis dones y tal. O esos cuestionarios con no sé cuántas preguntas que están bien, ¿no? Hace poco una persona de otra iglesia, de otra ciudad, me preguntaba, porque está haciendo un curso sobre el tema de los dones, y yo lo que le dije, mira, si quieres hacer cuestionarios, haz lo que quieras. Pero ¿cómo puedes descubrir tus dones? Sirviendo. Busca, escucha, pon las antenas. ¿Dónde hay necesidad? Apúntate. ¿Hay necesidad el equipo de limpieza necesita gente? Apúntate. Hay yo no sé, si hay algún grupo de evangelismo. Dice, yo no sé si soy evangelista. Apúntate. Y sal a la calle, habla con gente. No lo sé. ¿Tienes don de sanidad? Pues busca a los que están enfermos, ora por ellos, toma la iniciativa, ¿no? ¿Tienes don de enseñanza? Pues no te calles. Yo no sé, hay células, parece, no sé muy bien cómo está funcionando la cosa, pues comparte. Pero así sabrás cuáles son tus dones, porque puede que metas la pata, puede que tengas miedo. Ese es el problema, usar tus dones de una manera que te ridiculicen los no creyentes, o incluso los creyentes también, ¿no? Pero tienes que soplar, dice, aviva el fuego. Todos los dones es como el fuego, ¿no? Si tú no le soplas, no le das oxígeno, termina apagándose. Y los dones son para eso, no son para otra cosa. Sirve y descubrirás cuáles son tus dones. Y sirve en todo lo que puedas, mientras tengas, tanto si te parece que es lo tuyo como si no. Pruébalo. Y por último, vamos bien de tiempo, me parece, hoy no veo aquí ningún gesto de tijeras por aquella banda. Bueno. Por último, y esto es fundamental también, que entendamos, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo está diciendo a Timoteo, ya sé cómo eres, sé que te cuesta, que eres tímido, que eres inseguro, que esto piensas que te viene grande. Bueno, ¿sabéis la historia de Timoteo? Según la tradición, se convirtió en uno de los líderes de Éfeso
y al final terminó siendo martirizado. Murió por enfrentarse parece ser a los adoradores de Artemisa o Minerva romana, el famoso templo que había en Éfeso. Y es un hombre entonces que tomó ese llamado, parece que funcionó. Lo que Pablo le dijo, ¿no? Esto de el amor, entiende que eres amado, que eres valorado, que tienes un valor increíble, que eres una perla de gran precio, y entiende que tu fe tiene que ser sincera, sin mezcla, tiene que ser pura. Según la has recibido, úsala y practícala y vive conforme. Y usa los dones que el Señor te ha dado. Los dones, ya sabes, esto de... Estoy repitiéndome. Es... la palabra griega es carisma. Son los dones, que viene de caris, que es gracia. O sea, son cosas que hemos recibido de parte de Dios. Son regalos del Señor para que los usemos, para su servicio. Son regalos que el Señor nos ha dado. Y algunos tenemos los regalos empaquetaditos, con su lazo, pero ahí en el trastero, ¿no? Ni siquiera los hemos abierto, todavía no nos hemos enterado de cuál es el regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, para que lo abramos y sirvamos a los demás. Pero el último lo que nos dice es que no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos solos. Tenemos el Espíritu de Dios, porque si no, esta es tarea imposible. Son palabras bonitas que quedan muy bien, pero sin el poder del Espíritu Santo ni tú ni yo somos capaces de vivir el llamado que tenemos todos. No estamos solos, y no es una cuestión de autoafirmación, ¿no? De decir, sí, de quererte a ti mismo, como se dice ahora, ¿no? De afirmarte a ti mismo. No es un ejercicio de autoafirmación, es un ejercicio de entender que tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no es una fuerza. A veces es que el Espíritu Santo yo creo que es una de las... Es la persona más difícil de entender, pues porque generalmente no tiene forma de persona. Piensas en el Padre, las descripciones que hay en Daniel o en Isaías y tal, en su trono, con ese pelo blanco, y etcétera, con esa voz de trueno, ese bronceado que tiene, es piel como de bronce. Y claro, y Jesús, pues ya lo tenemos. Aunque no tengamos un retrato físico de él, pues sabemos que era un hombre más o menos de edad, te puedes imaginar, más o menos, barbudo y todas esas cosas. Pero el Espíritu Santo no lo vemos como persona, a veces parece como una paloma, cosas así, pues es difícil, no sé, entender que Dios es una paloma, que es como un pájaro. Pues yo creo que ese es el problema con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo. Él está con nosotros. Recordad que el mismo Jesús, mira, eso no lo he apuntado, está en Juan 4, me parece, que cuando Jesús les dice a los discípulos, os conviene que yo me vaya porque el Padre os enviará otro consolador. Otro, pues ya sabes que esa palabra puedes traducirse también como consejero, como otro abogado. Otro, o sea que hay dos. Claro que hay dos. Tenemos dos abogados. Tenemos a Jesús que aboga por nosotros delante del Padre. Porque lo que Jesús está diciendo es, mira, estos se merecen todo lo que les pase. Se lo merecen. Y yo no digo que no. Pero yo he pagado por ellos. Entonces no pueden pagar dos veces. Si el precio está pagado, no les puedes exigir a ellos que paguen por lo que yo ya he pagado. Eso sería pagar dos veces. Eso no es justo. Estoy aquí parafraseando, no sé si tendrán estos diálogos el Padre y el Hijo, pero básicamente Jesús es uno de nuestros abogados. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? También es un abogado, pero ¿con quién? Con nosotros, porque mira que nos cuesta entenderlo. El Espíritu Santo está aquí para enseñarnos que Dios nos ama, que Jesús ha pagado el precio, que no tenemos por qué tener miedo de nada ni de nadie. Porque somos una perla de gran precio. No sé, es que la perla de gran precio a mí me ha llegado, lo estoy repitiendo un montón de veces, pero es que me encanta, la verdad. Es así.
Es así. Esa es la función del Espíritu Santo. Enseñarnos a nosotros que somos duros de mollera. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Y quiénes somos ahora? Y lo que valemos. Y que no desperdiciemos nuestra vida. Y es un espíritu de amor, poder y dominio propio. O el amor, ya lo hemos visto, uno de los aspectos es ese, entender el amor de Dios. Otro es el espíritu de amor para amar a los demás. Especialmente a aquellos a los que nos cuesta, a aquellos a los que no amamos, incluso, por decirlo literalmente, aquellos a los que incluso odiamos. Yo no sé si odias a alguien, no tienes que levantar la mano, pero seguro que hay alguien, o alguien quizá te ha hecho tanto daño, que prefieres no pensar en esa persona, porque si piensas en esa persona te sale el odio de las entrañas, ¿no? Pues ese espíritu también lo hace posible que podamos amar a aquellos que nos han hecho daño, que nos han ofendido. Aquellos que decimos, esta persona, si es que, ¿qué hago yo con esta persona? Después de lo que me ha hecho. Ese es el espíritu, ese es el amor que es totalmente sobrenatural, que no nos sale a ninguno de nosotros. Y el poder. A veces anhelamos el poder. A mí me encantaban las lenguas de fuego, que me parece hizo Nicolás, que estaban colgando aquí hace años. Una pena que las quitasen, pero bueno, supongo que es necesario, ¿no? Porque son el símbolo, recordabas el día de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y tal. Y algunas veces como que yo tengo un poco de imaginación, fantaseaba con estas lenguas de madera convirtiéndose en lenguas de fuego, cayendo sobre las cabezas de cada uno y tal. Aquí un montón de velitas encendidas, cada persona, y transformadas totalmente por el poder del Espíritu Santo. Pero nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Ahora menos va a ocurrir porque ya se han quitado, ¿no? Pero a veces pensémoslo, seamos honestos. ¿Para qué queremos poder? A veces pedimos a Dios, danos poder, muestra tu poder. ¿Para qué? Tú puedes tener, yo no sé, los que saben de coches, ¿quién está? Eduardo, sé que sabe de coches. No sé, si tú tienes un coche de 500 caballos, por ahí hay un Ferrari, una cosa de estas, ¿no? Seguro que tiene una potencia enorme. Tú te compras, bueno, con todos tus ahorros, tu sueño en la vida es comprarte un Ferrari, tienes tu Ferrari rojo ahí puesta en la puerta. ¿Y de qué te sirve que el Ferrari tenga 600 caballos de potencia si nunca te montas en él y nunca vas a ningún lado? Y a veces eso es lo que ocurre, pedimos a Dios, muestra tu poder, pero no usamos los dones, no usamos nada. ¿Para qué queremos el poder de Dios? ¿Para qué nos va a dar Dios poder? ¿Para hacer qué? Para no hacer nada. Necesitamos, y el Señor nos dará su poder en la medida en que nosotros nos pongamos en marcha. En la medida en que hagamos lo que sabemos, todos sabemos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Sabemos, porque nos lo han dicho, Jesús nos lo dijo un montón de veces, que nuestra fe será probada. Y cuando nuestra fe sea probada, ahí vamos a necesitar poder. Vamos a necesitar poder cuando tengamos... la persecución va aumentando. Si tenéis contacto con puertas abiertas, por ejemplo, pues quizá aquí en nuestro entorno no vemos apenas la presión, aunque se va cociendo un poquito a poco, de manera más sutil, pero en otros lugares es que es terrible la persecución a la que se están sometiendo los cristianos. Los cristianos somos, y llevamos siendo durante muchos años el grupo más perseguido de la humanidad, aunque Amnistía Internacional no diga nada de la persecución a los cristianos, o apenas nada, ¿no? Pero somos el grupo más perseguido de toda la tierra. Entonces vamos a necesitar poder. Y aquí, si damos testimonio, si vivimos como tenemos que vivir, vamos a necesitar el poder de Dios. Ya lo creo que lo vamos a necesitar. Y el dominio propio, pues ya sabemos, ¿no? Necesitamos el dominio propio para no andar en la carne, que siempre nos engaña, siempre andan las trampas, tenemos a izquierda y a derecha las cosas que nos seducen, las cosas que nos hacen tilín en el corazón y sabemos que van en contra de la voluntad de Dios.
Entonces, resumiendo, el amor echa fuera el temor. Una fe sincera, sin mezcla, no fingida, sin mezclarla con nada, una fe pura. Utilizar los dones que el Señor nos ha dado, esos regalos que el Señor nos ha dado para servirle. Y andar en ese espíritu, movernos en ese espíritu de amor, poder y dominio propio. Me gustaría que orásemos, porque al fin y al cabo de eso se trata. La palabra se trata de predicarla y que no vuelva vacía, ¿no? Y cuando escuchamos la palabra, yo no sé vosotros, pero yo al menos me siento siempre obligado a responder, de una manera o de otra. Porque si de alguna manera el Señor os está hablando en el corazón de alguno de estos aspectos o de todos, pues os puedo asegurar que a mí me ha hablado de esto durante mucho tiempo, porque esta predicación ya llevo tiempo con ella, ¿no? Y cuando tratas estas cosas, lo primero que haces es tener que reconocer delante de Dios que tenemos este problema, que nos paralizamos, que nos dormimos, porque tenemos miedo a vivir como el Señor quiere que vivamos, ¿no? Vamos a tomar un tiempo. Quizá necesites un par de minutillos para reflexionar algo de lo que el Señor te está hablando, quizá eso de que necesitas entender su amor, que te sientes una persona sin valor, pues entiéndelo, no lo eres una perla de gran precio. Quizá el Señor te está hablando de tu fe. Y dices, mi fe con los años la he ido rellenando con esto y con lo otro y con lo otro, y ahora mi fe cada vez se parece menos a la fe del Antiguo Testamento, al Evangelio de Jesús. Quizá el Señor te está hablando de tus dones, esos dones que sabes que tienes o que ni siquiera te has preocupado en saber si los tienes o no, y no los estás utilizando. Pero clamas a Dios por su poder. Y el Señor te está diciendo, muévete y yo te daré el poder. Pero empieza a moverte, si no, yo no voy a ponerte. No voy a mostrar mi poder si tú no das el primer paso, si no te arriesgas. Tenemos que arriesgarnos. Merece la pena arriesgarse para el Señor, porque es terrible no arriesgarse para Él. Y vivir con esa sensación de que he desperdiciado mi vida, he desperdiciado buenos años de mi vida. Y yo no quiero que tú ni yo vivamos con esa sensación de que he desperdiciado mi vida. Viviendo para mí mismo. He estado bien, cómodo, las cosas no me han ido mal. Pero luego, igual que mi mujer, siempre es lo que más pánico le da. Venir delante del Señor y que le diga, ¿tú quién eres? A ti no te conozco. Pero yo era miembro yo hacía esto, lo demás allá. Bueno, no te conozco. Hasta luego. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor. Las cosas que nos pueden pasar en la vida, por muy malas que sean, son solo temporales. Pero el vivir delante de Dios y con el Señor es para toda la eternidad. Es un concepto que nos viene muy grande, pero mucho más grande que los años que tú o yo tengamos de vida. Si tú sientes que el Señor te está hablando de alguna de estas cosas y quieres dar un paso porque necesitas responder a Dios, el Señor te está hablando, te animo a que vengas aquí, no por nada, sino porque así sabemos quién es y alguno de nosotros pues podrá orar por ti o contigo, como tú quieras. Quizá, yo no lo sé, hay caras a las que no conozco, quizá nunca has tenido esa relación con el Señor, quizás esa es la primera vez que hablas, que oyes hablar del amor de Dios, de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, para poder recuperarte. Y todavía no lo has encontrado, todavía no lo conoces. Pues te animo a que vengas aquí. Este es un buen día para conocerle, para librarte de ese temor que te tiene atenazado el corazón y la vida, que está hipotecando tu futuro. Porque no haces, porque tienes miedo, porque no das tal paso, porque tienes miedo, ¿no? O simplemente si necesitas que alguien ore por ti, te ponga la mano encima, con perdón,
y te anime y ore por ti, pues ven aquí, lo hacemos. Para eso estamos, somos familia, ¿no? Vamos a tomar un minutillo, te animo a que vengas si así lo crees oportuno. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a los que amas, a tus hijos, tú los disciplinas, Señor, y que a veces nos duela, Señor, escuchar que nuestro estado, nuestra condición no es la que debería ser, Señor. Tú no quiebras la caña cascada, tú no apagas el pábilo que humea, oh Dios. Tú restauras siempre, tú viniste a deshacer todas las obras que el diablo ha hecho. Viniste a deshacer todo lo que nosotros habíamos hecho mal. Señor, viniste a restaurarnos, Señor. Yo te ruego, Señor, por esta congregación, por cada persona aquí, oh Dios. Que tu Espíritu, Señor, siga hablando a cada uno, Señor. Señor, que cada persona decida delante de ti, Señor, firmemente, Señor, tomar los pasos de los que tú les estés hablando, Señor. Señor, merece la pena arriesgarse por ti, Señor. Señor, pon ánimo, pon valor en cada corazón, Señor. Y aunque las situaciones probablemente mañana quizá no hayan cambiado, aquellos que estén buscando trabajo, pues quizá mañana sigan buscándolo. Aquellos que tengan problemas en casa, quizá seguirán teniéndolo, Señor. Pero que tu Espíritu, Señor, les dé una nueva actitud, una nueva esperanza, Señor, para afrontar esos problemas, sabiendo que tú tienes todo bajo control, que tú haces que todas las cosas, todas las cosas cooperen, obren juntamente para bien, para aquellos que te aman, oh Dios. Danos esperanza, danos paciencia, Señor, para esperar en ti y pasar por los tiempos duros, Señor, con confianza en aquel que lo dio todo por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.